muchos de ustedes también están muy contentos con el gran invitado que tenemos el día de hoy. En especial, un saludo para la señora Lupita, que está de visita aquí en Hermosillo y es mamá de Juan Carlos González, quien es conferencista motivacional. Y el día de hoy nos traes un tema buenísimo, que es el tema de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio. Buenos días, qué gusto saludarles, Bienvenido, chicos. Juan Carlos. Empecemos por ahí. ¿Por qué la gente se resiste o nos resistimos al famoso cambio? Es algo muy natural. Es principalmente el miedo al cambio, el miedo a salir de nuestra zona, no de confort, yo le llamo zona de conformismo. El confort es bueno, estar confortable es bueno. ¿A quién no le gusta estar en una zona de confort? Nada más que lo asociamos como gente que ya no quiere hacer nada. Pero realmente yo le llamo, es el miedo a salir de la zona de conformismo. Y es principalmente miedo a lo desconocido. A todos nos da miedo enfrentar cosas desconocidas. Claro. Lo que sí debemos entender es que siempre vamos a estar expuestos a los cambios. Uno de los grandes filósofos de la historia, Heráclito, dijo: la única constante es el cambio. Y cosas incluso como de la naturaleza, la pandemia, cosas que de repente suceden, que están fuera de nuestro control, nos hacen cambiar nuestra rutina, nuestro trabajo, nos hacen cambiar muchas cosas. Es algo muy natural, pero creo que la causa principal es ese miedo a lo desconocido. Oye, Juan Carlos, pues mira, lo has repetido algunas veces en este momento, la palabra miedo. ¿Es normal sentir ese miedo ante los cambios? ¿Es normal? Sí, definitivamente sí. El miedo es una reacción psicofisiológica de los seres humanos, es algo natural y es muy bueno. Incluso eso nos ha ayudado a mantener ese estado de supervivencia. Cuando tenemos miedo ante una situación, pues salimos huyendo de forma natural y eso es bueno. Por eso hemos sobrevivido y evolucionado. El miedo es bueno. No pasa nada sentir miedo. Lo que viene después del miedo son los pensamientos. Y es ahí exactamente donde sí tenemos que gestionar esos pensamientos para poder superar el miedo. En ocasiones siempre buscamos como un cambio, ¿no? Siempre el ser humano busca estar evolucionando, como bien mencionas. Sin embargo, a veces no sabemos en qué momento actuar, en qué momento brincar a esa parte y hacer un cambio en nuestra vida. Creo que antes de cualquier cambio es importante un análisis y, por supuesto, si están en un proceso de cambio o ya lo hicieron, pues aunarlo con lo que es la respiración, que cómo nos aporta una buena respiración, cómo nos aporta la meditación cuando está con nosotros un cambio o estamos en un proceso de cambio. Es cierto, durante el proceso e incluso antes de tomar la decisión del cambio, o si te llegó el cambio de forma repentina, exactamente, la herramienta de la meditación y la respiración consciente te ayudan al autoanálisis. Te ayudan a encontrarte contigo de adentro hacia afuera. Debemos entender que las respuestas ante las dudas las tenemos ya dentro de nosotros. Es como lo que platico a veces cuando me invitan a dar pláticas en algunos lados. Es como querer encontrar la felicidad fuera de nosotros, encontrar o dejar que la felicidad sea algo o alguien externo. Exacto, Paulina, lo dijiste muy bien. Y debemos empezar a entender más en estos tiempos en los que está más que comprobado que los cambios son repentinos, están fuera de nuestro control, que la mejor forma de avanzar y de entenderlos es hacer introspección para darte cuenta que todas las soluciones ya las tienes dentro de ti. Oye, Juan Carlos, y sé que es cuestión de aprender y sé que muchas veces la misma práctica te ayuda a agarrar ese tip tal cual, pero me encantaría que nos comentaras cuál sería esta forma, porque dices, es una respiración consciente y me ha tocado estar en este lado a lo mejor y de situación de pánico, de demasiado nervio y que sí tratas de respirar, pero es un y que de repente uno se empieza a hiperventilar, creo que es la palabra, y entras en un caos que dices tú, ¿y ahora qué sigue? Entonces, ¿cómo hacerlo de forma consciente y decir, a ver, Paulina, sí, respira, tranquila, pero el tiempo es así o de esta forma? ¿Se acuerdan de un comercial que decía, alto, cuente hasta 10? Bueno, hace muchos años. Sí, me tocó, claro. Bueno, algo así, ¿no? O algunos dicen, espera, cuenta hasta 100 antes de tomar una decisión. Ante alguna situación como algo que te da miedo, sí, es muy normal y sí es cierto que tu corazón se acelera, pero la emoción en el cuerpo dura 90 segundos. Después de los 90 segundos viene la gestión del pensamiento. Si estás ciclado en lo mismo durante todo el día, vas a seguir sintiendo la misma sensación. El cerebro no distingue cuando algo es real o no. Si ahorita yo te digo, Paulina, imagínate que partes un limón y que lo chupas. Igual, imagina. Sí. Las glándulas salivales, inmediatamente, el cerebro no distingue si algo es real o no.
Entonces, pasa una situación, tienes miedo a algún cambio, tienes miedo de hacer el cambio. Ese miedo va a durar 90 segundos. Lo que viene después es el gestionar tu pensamiento y entonces para eso respirar, para eso meditar. Nosotros aquí en Hermosillo tenemos prácticas 3, 4 veces por semana presenciales en las cuales aprendemos, practicamos, más que aprender, practicamos cómo respirar, cómo llenar tus pulmones, oxigenar tu cerebro, oxigenar tu sangre, oxigenar tus pulmones y cómo hacer introspección para poder tomar las decisiones desde adentro. Una frase que me encanta decir a mí es la de hay que empezar a pensar con el corazón y hay que empezar a sentir con el cerebro. Al revés de lo que conocemos, ¿no? Ok. Totalmente, y creo que es un factor muy importante. Y fíjate, retomando la parte del poder hacer un análisis personal, creo que es también hacer como un tipo escáner, ¿no? A cualquier tipo de cambio, siempre estar preparado o al menos preventivo a lo que podemos llegar a pasar. A veces nos encontramos en un cambio inminente y que no tenemos ni la opción ni de retraernos ni de poder evolucionar más rápido. Vamos como en un proceso de cambio y con ello creo que está la gestión muy importante de practicar la meditación, de hacer una autocrítica, de hacer un autoanálisis, que de repente, como bien mencionas, esperamos todo de fuera de nosotros, ¿no? Y prácticamente la felicidad, el miedo, la introspección, la manera de ser de nosotros se encuentra justamente en un cambio personal íntegro. Es cierto. Me han preguntado, ¿y cuál es la solución para quitarte ese miedo ante un cambio? Bueno, una es hacerlo, hay que moverse. Motivación sin acción se queda solamente en la emoción. Es que me da miedo aventarme. Usted aviéntese y lo demás va a empezar a llegar solo. Pero siempre insisto, ante un cambio, hazlo desde el amor. No lo hagas desde el ego, hazlo desde el corazón, sintiéndote bien tú. Antes de hacerlo, no esperando que la felicidad o los resultados lleguen de afuera. Tienes que sacarlo de adentro a través de la meditación, de la respiración, de la introspección, para que la solución llegue en el momento que tenga que llegar. Y estar viviendo principalmente el momento presente para poder gestionar esos pensamientos, porque los pensamientos nos juegan, nos hacen jugadas muy graves. Exactamente, no, definitivamente yo creo que esto de aprender a respirar es un tip que nos va a servir durante toda la vida y ante cualquier situación y con tema de miedos, ¿quién no siente miedo alguna vez en su vida? Pero bueno, Juan Carlos, coméntanos, recuérdanos, aunque ya eres de casa y muchos dicen ya lo tenemos agregado, para los que no, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales en caso de algún tip? Gracias, ha sido increíble porque de repente me contactan de fuera de Sonora, incluso de Estados Unidos, así que nunca habían visto así o algo. Entonces, nombre, Juan Carlos González Serra, y está en pantalla mi celular. Tengo un grupo de WhatsApp en ese número al que lo puedo yo a usted agregar y ahí mando información específica. Es un grupo no invasivo, solo yo escribo. Ok. Entonces, mando información específica que tenga que ver con paz mental, con autoanálisis, introspección. Okay. Se pueden Hay que agregar. agregarlo Qué en bonito, este momento. agrégame de una vez. Sí. Recuerda, ahí en casita, no te resistes al cambio. Mejor practica la cuestión de respiración y meditación y lleva tu proceso de cambio hasta donde Me tú encanta, quieras. Y exacto. bueno, es tiempo de ir con más de la información.